de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos, como cada primer día de la semana, para ofrecer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema que hemos estado presentando sobre apostasía ayer, apostasía hoy. Hoy vamos a seguir con la segunda parte de este interesante tema, donde vamos a ver las diferentes apostasías que han ocurrido y que van a ocurrir durante lo que exista este planeta hasta la venida de Cristo Jesús. Hoy vamos a continuar con esta segunda parte de apostasías ayer, apostasía hoy. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Buen Dios y Padre, gracias Señor por estar aquí con nosotros. Gracias Señor por tu misericordia y por tu inmensa bondad. Señor, reprende todo mal que venga a este lugar, Señor, que nos permita que tu palabra pueda ser difundida, predicada y enseñada, y que todo lo que vaya a ocurrir aquí esté bajo la dirección del Espíritu Santo. Que sea Él el que predique y enseñe durante estemos presentando este programa. Bendice a nuestros amables televidentes, sana a los enfermos, Señor, y permítenos siempre buscarte en espíritu y en verdad. Por Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, vamos a continuar con este interesante tema, apostasía ayer, apostasía hoy. Vimos anteriormente 5 apostasías que ya describimos en el tema anterior, y fue la apostasía en el cielo. Luego la apostasía de Adán y Eva en el Edén, la apostasía de Caín allí con su hermano Abel, la apostasía de los antidiluvianos y la apostasía del becerro de oro. Esas 5 apostasías ya nos están indicando cómo el enemigo de Dios, Satanás, ha estado obrando a través de los hombres, cómo él se ha apoderado de su mente, y ellos ya están haciendo las cosas contrarias a lo que Dios nos indica. Hoy vamos a ver estas apostasías que van a ocurrir de ahora en adelante con lo que es ahora el pueblo de Dios. Ahora el pueblo de Dios que ya había sido ya dirigido por Él desde que Él lo sacó de Egipto, ya lo conducía a través del desierto, allí le entregó las 2 tablas de la ley, allí hicieron un becerro de oro. Este pueblo dirigido por el mismo Dios que lo sacó de Egipto. Ahora vamos a ver en el capítulo 8, primera de Samuel, qué ocurre con este pueblo, que Dios lo saca del exilio, que Dios lo saca del cautiverio, de la esclavitud. Y ahora este mismo pueblo que Dios ha sacado, ahora pide que sea gobernado por un hombre, que sea gobernado por un rey. Es decir, entran en una apostasía ahora de enfrentar directamente a Dios. Ahora el pueblo no quiere que Dios lo dirija, el pueblo ahora quiere que un hombre lo dirija, no Dios. Y Dios, con grandes milagros y prodigios, sacó a su pueblo de Egipto, y ahora ese mismo pueblo ingrato, un pueblo de dura cerviz, ahora entonces quiere que el profeta Samuel pues le elija, le constituya un rey para ser gobernado. Ese rey gobernará al pueblo de Dios porque ellos han pedido que un rey lo gobierne. Vamos a ver lo que dice el capítulo 8, primera de Samuel, y qué ocurre con este pueblo que ya no agradece a Dios, que ya lo ha rechazado, que ya le dio la espalda. Un pueblo ahora que quiere entrar directamente en apostasía, pues separándose definitivamente de su Dios para que un hombre pues los dirija. Leemos en el capítulo 8, verso 1, primera de Samuel. Israel quiere tener un rey.
Cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito fue Joel, y el segundo Abías, y fueron jueces en Berseba. Pero sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que siguieron la avaricia y recibían soborno y pervertían el derecho. Entonces los ancianos de Israel se reunieron y fueron a ver a Samuel en Ramá, y le dijeron: tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos un rey que nos gobierne como todas las naciones. Desagradó a Samuel que le dijeran: danos rey que nos gobierne. Y Samuel oró al Señor. Aquí vemos la ingratitud de este pueblo, un pueblo que recibió agua en el desierto de la roca, un pueblo que recibió maná del cielo, un pueblo que tenía de día una nube que lo cubría, porque allí en el desierto el sol es inclemente y la temperatura también. De noche tenían una columna de luz que le iluminaba, es decir, estos hijos de Dios, este pueblo de Dios que estaba cautivo en Egipto, recibió todas las atenciones de un Dios bueno, de un Dios que nos ama. Sin embargo, aquí ya están pidiendo que le constituyan un rey para que le gobierne. Es decir, que hay una apostasía que se está produciendo en este momento y que ya la han elegido ellos, apostatar, negar a Dios, para entonces ellos quedar libre de Dios y estar en las manos de un hombre. Seguimos leyendo en el verso 7, dice: pero el Señor dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que dicen, porque no te han desechado a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos. Samuel se entristeció, porque Samuel era el profeta de Dios, y Samuel era el que recibía las encomendaciones de Dios, es decir, todo lo que Dios quería para su pueblo, lo transmitía a través del profeta, como lo hacía con Elías, como lo hacía con Moisés, como lo hizo con los diferentes profetas, Noé y otros profetas, Abraham, que Dios eligió. Dios hablaba a través de ellos y le enviaba su mensaje a ellos para que entonces ellos hablaran al pueblo y comunicaran lo que Dios quería para su pueblo. Pero aquí estamos viendo que Samuel pues está entristecido, sí, está triste, porque el pueblo ingrato ha elegido ahora que un hombre lo gobierne. Pero el Señor le está diciendo a Samuel: no te pongas triste, porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí. El pueblo rechazó a Dios, no al profeta. Cuando usted rechaza a un profeta, está rechazando a Dios. Cuando usted rechaza a un misionero, está rechazando a Dios. Cuando usted rechaza a un mensajero de Dios, lo está rechazando a él. Por eso hay que tener cuidado, porque cuando usted lo hace, está rechazando al mismo Dios. Esa persona que Dios elige es su instrumento para llevar el mensaje, porque nadie puede ver a Dios y sin santidad nadie podrá verlo. Por eso tenemos que entender que cuando un mensajero llega a darte el mensaje, no lo rechace, porque lo estaría rechazando al mismo Dios. Porque muchas personas dicen: ¿y dónde está Dios? Yo no lo veo. ¿Tú lo has visto? No hacen esa pregunta. Pero ¿cómo podemos nosotros entrar en una discusión tal cuando sabemos que quien está hablando es el diablo? Porque nosotros sabemos que Dios nos usa como sus instrumentos para que llevemos su palabra, para que manifestemos su intención de salvación. Pero nadie podrá ver a Dios sin santidad, nadie verá a Dios. El religioso que crea que puede ver a Dios cara a cara sin santidad no lo va a ver. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando maltratamos a la persona que enseña, a la persona que predica, a la persona que enseña la verdad.
Sobre todo el que está enseñando la verdad, el que te plantea la palabra de Dios con su palabra, que te la plantea con la Biblia, que te la enseña con la Biblia. Hay que tener mucho cuidado porque sabemos también que el Señor Jesús dijo que vendrían muchos en su nombre a enseñar falsedades. Eso también la Biblia lo dice. Vendrán muchos en mi nombre, hablando y predicando y enseñando en mi nombre, pero no hablarán la verdad, no presentarán el mensaje. Esos son falsos profetas, personas que vienen en el nombre de Cristo, pero que no tienen la verdad y que quieren presentarla, pero no hay verdad en ellos. ¿Por qué? Porque no están sustentados en un así dice Jehová. La palabra de Dios se sustenta en un así dice Jehová. Entonces vemos aquí que ya este pueblo ingrato ha decidido que un hombre lo gobierne. De ahí en adelante, entonces, ya el pueblo de Dios entra en una apostasía abierta. Es decir, ya se declararon apóstatas y ya han decidido que el hombre lo gobierne. Por eso hoy en día el mundo está como está. Lo mismo que pasó en los tiempos de Samuel, hoy lo estamos viviendo. Hoy el hombre está gobernando al hombre. Hoy los grandes dirigentes religiosos son los que dirigen al hombre. Hoy, a través del papado, el papa se ha adueñado de que el hombre lo adore a él. Hoy las grandes multitudes, las grandes naciones, hoy les rinden al papa pleitesía, es decir, hoy adoran a un hombre y han negado a Dios. Y hoy estamos en la misma situación que en los tiempos de Samuel. En los tiempos del profeta Samuel, el pueblo pidió que un hombre le gobierne. Hoy todavía le siguen diciendo a Dios que un hombre nos gobierne. ¿Y quién es ese hombre? El Papa. El Papa está gobernando el planeta. Pero cuando usted menciona al Papa que está gobernando, no es él, sino Satanás detrás de esa túnica. Porque quien está detrás de esa túnica del Papa es Satanás. Creemos que un hombre no está gobernando, es el diablo. Satanás es el que quiere tener el control completo del planeta. Pero Dios tiene el control, no el diablo. A él se le permite hacer algunas cosas que Dios le da permiso para que la haga, pero el control no es del diablo. El control es de Dios y todavía Dios tiene el control. Y yo digo amén. ¿Por qué? Porque el Señor todavía nos gobierna, aún el mundo lo haya rechazado. Entonces aquí el Señor le está diciendo a su profeta, a Samuel, que no lo han rechazado a él, sino que lo han rechazado a él mismo, a Dios mismo han rechazado. Y en el verso 8 dice, conforme a todas las obras que han hecho desde que los saqué de Egipto, que me han abandonado para servir a otros dioses, y así también proceden contigo, oye pues su voz, pero adviérteles seriamente y explícale el derecho del rey que los gobernará. Aquí el Señor le está diciendo al profeta, explícale todas las implicaciones que van a tener con la gobernanza de un hombre. O sea, cuando el hombre ya decida gobernarlo, él va a poner condiciones para gobernarlo y ellos la van a aceptar. ¿Por qué la van a aceptar? Porque ya apostataron, rechazaron las de Dios para ahora entonces hacerle caso ¿a quién? A un hombre. Y Jeremías capítulo 17, verso 5, el Señor dice textualmente en su palabra, maldito es el hombre que cree y se apoya en el hombre. El Señor te está diciendo claramente, maldito eres si confías en el hombre. Y Pedro dijo en el capítulo 5, verso 29, libro de Hechos de los Apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Oiga bien, aquí el Señor está hablando a través de Pedro y a través del profeta Jeremías y está diciendo, maldito eres si confía en el hombre. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando rechazamos a Dios de una u otra forma. Porque cuando rechazamos a un mensajero, cuando rechazamos un mensaje que Dios pues nos está enviando,
estamos rechazando a Dios. Usted se cree que cuando usted quita a un mensajero que está dando una verdad y le está enseñando, y usted de pique quita a ese mensajero que está dando el mensaje, usted cree que usted está despreciando al mensajero. No, usted está despreciando a Dios, porque cuando usted quita el mensaje que Dios le está dando a través de ese instrumento, usted está cerrándole el oído y el entendimiento a Dios. Usted quiere cerrarse de todas partes para no escuchar lo que se le está diciendo y lo que se le está predicando y enseñando. Usted entonces cierra sus oídos. Entonces está rechazando a Dios. Y no debemos hacer eso, porque Dios tiene diferentes medios para hablarnos. Es decir, que no haga eso porque a Dios no le agrada. Entonces vemos aquí que ya el pueblo decidió separarse, el pueblo decidió apostatar, es decir, negar a Dios, andar solo, suelto en banda, para hacer lo que a ellos le plazca, para ellos brindarle a Dios lo que ellos quieren, no lo que Dios nos pide a través de su palabra, sino que ellos van a ofrecerle a Dios lo que ellos creen que es bueno. Pero no es lo que tú crees que es bueno. Lo que es bueno, lo que Dios te ha dicho que es bueno. Él te lo dice, porque Él es que conoce el corazón del hombre. El hombre no conoce su corazón. Dios sí lo conoce porque Dios lo creó. Dios creó al hombre y lo conoce por dentro y por fuera. Nos conoce. Dios sabe quiénes somos. Y si Él quiere entonces guiarnos, si Él quiere ayudarnos, si Él vino a salvarnos, ¿por qué tenemos que andarlos rechazando? Vamos a hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios le agrade, no de acuerdo a lo que me dice el pastor, no de acuerdo a lo que me dice el sacerdote, no de acuerdo a lo que el Papa dice. No, haga lo que el Señor dice a través de su palabra. Eso es lo que queremos enseñar en este programa, que debemos obedecer a Dios en espíritu y en verdad. Vámonos ahora al capítulo 11 del libro de Primera de Reyes. Vamos a ver qué ocurrió con un rey muy famoso que sustituyó a David. Fue su hijo Salomón. Salomón, hijo de David, reinó allí. Y fue un hombre dotado de mucha sabiduría, porque cuando él comenzó el reinado, él pidió al Señor que le diera sabiduría para entonces él poder gobernar a ese pueblo que ya andaba en apostasía. El pueblo de Dios andaba en apostasía. ¿Por qué? Porque habían rechazado a Dios. Ya lo vimos en el capítulo 8 del libro de Primera de Samuel. Y ahora está reinando sobre Israel Salomón, hijo de David. Pero vamos a ver qué ocurrió con este hombre que fue lleno del Espíritu Santo y que fue un hombre que Dios le dio mucha sabiduría. Pero ¿qué hace este hombre que también apostata? Salomón también apostató. Salomón, que obedecía a Dios y que hacía las cosas que a Dios le agradaba, también entró en apostasía. Vamos a ver por qué Salomón también apostató de hacer las cosas agradables a Dios y quiénes lo indujeron a eso. Leemos en el capítulo 11, Primera de Reyes, idolatría de Salomón. Además de la hija de Faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, gente de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no os unáis con ellas, ni ellas con vosotros, porque inclinarán vuestro corazón hacia sus dioses. A estas se unió Salomón con amor. Oiga bien, Dios había hecho prohibición a su pueblo de que se unieran, de que no se unieran en yugo desigual, es decir, que no se unieran con mujeres extranjeras, que se unieran con mujeres de su propio pueblo. Pero aquí Salomón, desobedeciendo a Dios, un hombre dotado de mucha sabiduría, ahora Salomón está en apostasía. ¿Y quiénes llevaron a Salomón a esa apostasía? Las mujeres. ¿Quiénes llevaron a Adán a apostatar? Fue Eva.
quien apostató y llevó a Adán para que apostatara, es decir, la mujer como instrumento del diablo, la vemos aquí ahora también seduciendo a este siervo de Dios llamado el rey Salomón. Entonces vemos aquí que ya esta desunión, esta forma en que Salomón ha decidido andar, no le agrada al Señor. Y dice en el verso 3, tuvo 700 esposas reinas y 300 concubinas, y sus esposas desviaron su corazón. En la vejez de Salomón, sus esposas desviaron su corazón a otros dioses, y su corazón ya no fue del todo del Señor su Dios, como el corazón de su padre David. David también apostató. David también cometió adulterio, homicidio. David también anduvo en lo malo, pero se arrepintió y el Señor lo perdonó. Es decir, que vemos que el hombre, después de haber pedido que el hombre lo gobernara, anda de apostasía en apostasía. Vemos que el hombre entonces no se detiene en su apostasía, y vemos aquí entonces que ahora el rey Salomón, procurando entonces hacer alianzas con otros pueblos, porque él hacía matrimonio, él se casaba con otras naciones, era para asegurar la paz. Salomón buscaba un asunto político, mantener estabilidad en el reino, haciendo casamientos que eran el objetivo, era solamente mantener el equilibrio en el reino, es decir, la paz con los pueblos vecinos, para que no le hicieran la guerra. Pero eso no fue el medio. Dios peleaba por su pueblo. Dios siempre enfrentaba a los enemigos. Dios siempre estaba delante por su pueblo. Ahora el rey Salomón, en su sabiduría humana, que ya no era una sabiduría que venía de parte de Dios, porque Dios no está de acuerdo con esas alianzas, ahora él hace esas alianzas, se casa con estas mujeres, 700 reinas y 300 concubinas, es decir, que Salomón andaba en adulterio y andaba en fornicación, y en el 7º mandamiento de la ley de Dios dice, no cometerás adulterio. Entonces estaba violando el 7º mandamiento de manera abierta. Salomón estaba violando la ley de Dios y por eso cayó en apostasía. Entonces vemos aquí que ya Salomón anda en apostasía. Y en el verso 5 dice, Salomón siguió a Astaró, diosa de los sidonios, y Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo en los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. David siguió al Señor, aún cayó en pecado por lo que hizo, tomando la esposa de Urías, a Betsabé. Pero Salomón se arrepintió de lo que había hecho, y luego David hizo lo bueno, porque al arrepentirse David del hecho que había cometido con Betsabé, que era esposa de Urías, entonces el Señor perdona a David y él sigue reinando hasta que lo sucede en el trono su hijo Salomón, y que fue elegido por el Señor. El Señor eligió a Salomón para que le construyera el templo, es decir, el templo que se construyó después de David, no lo hizo su padre, sino Salomón. Entonces vamos a ver ahora otra apostasía que está en el libro de Isaías capítulo 4. Vamos a ver qué ocurre en Isaías capítulo 4 con esta apostasía que ahora entra en acción. Aquí vemos ahora las iglesias, las mujeres ahora entran en apostasía contra Dios. Ahora ellas quieren hacer lo que le agrada, ellas quieren dar su mensaje, ellas quieren presentar su mensaje, ellas quieren tener su propia justicia, ellas quieren tener su propio pan. Vemos aquí ahora en este capítulo 4, libro de Isaías, dice así la palabra de Dios: apostasía, apostasía ayer, apostasía hoy. En aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre. Aquí está hablando de 7 mujeres. Como pueden ser 7 mujeres literales, que en los tiempos
de la guerra entre Israel con los demás pueblos, los hombres tenían que irse a la batalla y tenían que ir a defender pues la nación de Israel. Los hombres de 25 años para abajo tenían que ir a la guerra, es decir, tenían que ir a pelear. Y muchos de esos hombres, al no tener experiencia de guerra, pues morían en combate y las mujeres quedaban viudas. Entonces, la escasez de hombres, ya que los hombres habían muerto, sus esposos habían muerto en la batalla, en las guerras que hacían, quedaban viudas, entonces había escasez de hombre. Y en un tiempo en Israel, una mujer, 7 mujeres podían andar detrás de un hombre, es decir, podían 7 mujeres tener un hombre. ¿Por qué? Porque había escasez de hombres. Pero aquí ahora vamos a aplicarlo a la iglesia. La mujer en la palabra de Dios también, una mujer en la Biblia también simboliza, oiga bien, simboliza una iglesia, como puede simbolizar una mujer literal, también una mujer. Pero en la Biblia la palabra mujer simboliza una iglesia. Por eso vemos entonces que las mujeres en Israel, a los hombres morir en combate, en esas batallas, morían y quedaban viudas. Entonces había mucha escasez de hombre en ese entonces. Pero ahora vamos a aplicarlo a la mujer, a la iglesia. Vamos a aplicar estas 7 mujeres a la iglesia. Y vamos a leer por qué se lo aplicamos a la iglesia. Leemos nuevamente en el capítulo 4 del libro de Isaías, dice la palabra de Dios: en aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre y le dirán: nosotras comeremos de nuestro pan. En la palabra de Dios también se le llama el pan de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios también es el pan que bajó del cielo, el maná. También es la palabra de Dios. Aunque ellos se alimentaban físicamente, también ese pan bajaba del cielo y era simbolizado también por la palabra de Dios. El pan, cuando aparece en la palabra de Dios, también simboliza su palabra. Entonces vemos aquí que ya ellas no quieren la palabra de Dios. Ellas no quieren el pan de Dios. Ya están rechazando la palabra. Aquí dice: queremos comer nuestro propio pan. Es decir, ellas tienen su propia doctrina. No necesitan de la Biblia. No necesitan aplicar la palabra de Dios tal como Él quiere que la apliquemos y la enseñemos. Seguimos leyendo. Y nos vestiremos de nuestra ropa. Permítenos solo llevar tu nombre. La ropa de la justicia de Cristo tampoco la quieren. No quieren la justicia de Dios. No quieren la justicia de Cristo. Solamente permítenos llevar tu nombre. Es decir, ellas no quieren el pan ni quieren la justicia. El pan de la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, no quieren la palabra de Dios. No la quieren estas 7 mujeres. Estas 7 iglesias no quieren la palabra de Dios. No la quieren. Ellas quieren tener su propia palabra. Ellas quieren hacer su propia doctrina. Entonces aquí hay un rechazo de apostasía hacia la palabra de Dios. Ahora rechazan la justicia de Cristo Jesús. Es la única justicia que se nos va a imputar cuando estemos en el juicio. La justicia de Cristo es la que se nos va a aplicar cuando estemos ante Él en el juicio. Pero las iglesias, las 7 mujeres, las 7 iglesias no quieren esa justicia tampoco. Ellas quieren tener su propia justicia. Ellas quieren también salvarse como ellas quieren. Ellas han decidido cómo salvarse. ¿Y cómo lo han elegido? Diciendo y enseñando y predicando que Cristo clavó su ley en la cruz del Calvario y que ya ellas son salvas por gracia. Esas iglesias hoy predican la gracia de Cristo, que son salvas por gracia. Es decir, no necesitamos tus mandamientos, no necesitamos tu sábado, no necesitamos tu ley. Eso es lo que dicen las iglesias de hoy en día. No necesitamos yugo.
No necesitamos ser guiados por esa ley arcaica. Eso es lo que dicen las iglesias evangélicas hoy, que no necesitan los 10 mandamientos, que ya Jesús los clavó en la cruz del Calvario y que ya ellos son salvos por gracia. Es decir, no nos interesa los 10 mandamientos, no nos interesa tu justicia, no la necesitamos. No queremos eso, no queremos tampoco tu palabra. Tenemos nuestra propia palabra, tenemos nuestra propia doctrina. Con ellas nos vamos a salvar. No te necesitamos, Señor Jesús. Gracias por habernos salvados. Gracias, Señor Jesús, por haber clavado los mandamientos en la cruz. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. No te necesitamos. Tenemos nuestro propio método. Eso es lo que está pasando hoy en las iglesias evangélicas y en la iglesia católica, que han creado un sistema aliado al papado para presentar una salvación que depende de tus obras. Por buenas obras, Dios te va a salvar. Tú haces muchas obras, tú das muchas dádivas, tú haces muchas obras de ayuda. ¿Eso te está sumando para salvarte de verdad? Con esas obras que tú haces, ¿de verdad Dios te va a salvar? No. Está equivocado. Eso te lo enseña a ti la iglesia católica. Eso te lo enseñan a ti los evangélicos. Que tú crees que te puedes salvar por buenas obras. No. La salvación solamente viene a través de Cristo Jesús, obedeciendo su palabra y haciendo su voluntad. No por buenas obras te vas a salvar. Y no te digo que no hagas buenas obras. Puedes hacerla, ayudar a tu prójimo. Tú puedes ayudar a tu prójimo, tú puedes hacer el bien a tu prójimo. Sí, Dios apoya eso. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios te lo ordena, pero no pienses, óyeme, ni siquiera lo pienses, que esas buenas obras que tú haces te van a dar la salvación y la vida eterna. Negativo. La obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a su palabra es lo que te va a llevar a Cristo, y Cristo te va a llevar al Padre. ¿Para qué? Para darte la corona de la vida. Así es que tú tienes que comprender cómo es la salvación, cuál es el plan de la salvación, cómo se diseñó el plan de la salvación. ¿Con corderos? Sí. ¿Con animales? Sí. Primero fue así, para llevarlo a una obediencia. Pero luego Cristo toma el lugar del Cordero y ahora hay que hacer las cosas como Cristo nos manda, como Cristo nos dice, como Cristo nos enseñó. Ahora todo lo que debemos hacer es, como dice el Señor Jesús en el capítulo 14, verso 15, el libro de Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué te está diciendo esto el Señor Jesús? ¿Es porque lo clavó en la cruz? ¿Es porque quedaron abolidos? ¿Es porque tú no tienes obligación de guardar el sábado? No, no. El Señor te dice: haz lo que te digo, obedece mi ley y haz lo que te digo a través de la palabra, es decir, a través de la Biblia. Haz lo que el Señor te ordena y tú tendrás entonces la corona de la vida. Entonces vemos aquí que ya estas 7 iglesias no quieren el pan, no quieren la justicia y solamente quieren una sola cosa. Oiga, ¿cuál es la que ellas quieren, estas iglesias? Oiga, ¿qué es lo que ellas quieren? Dice: permítenos solo llevar tu nombre. Permítenos solo llevar tu nombre. Es decir, el nombre de Cristo es un nombre famoso, es un nombre que trae a las personas, es un nombre que te da mucho valor para estar en esta vida y vencer, pero tú tienes que obedecer la palabra, no solamente mencionar de labios el nombre de Cristo, como dice él en el libro de Mateo capítulo 15, verso 8, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es decir, de labios pronuncian el nombre de Jesús porque es un nombre dulce. El nombre de Cristo es un nombre dulce. Entonces lo mencionan de labios,
pero su corazón, su mente está lejos de Él. ¿Por qué? Porque están obedeciendo lo que el hombre le manda, porque decidieron que un hombre lo gobernara, porque decidieron que un hombre fuera adelante y no Dios. Por eso hoy en día este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, obedeciendo como mandamiento, oiga bien, ordenanzas de hombres, es decir, lo que te ordena el hombre, no lo que te dice Dios. Hoy tú haces lo que el pastor te dice, hoy tú haces lo que el Vaticano te dice, el Papa, los sacerdotes, lo que ellos te dicen tú lo haces y lo cumple al pie de la letra, pero no es así, no es así. Ellos están ahí también, en el rebaño, pero son ¿qué? Lobos rapaces, disfrazados ¿de qué? ¿Disfrazados de qué? De ovejas, pero son lobos rapaces. Están para engañarte y te están engañando. Tú tienes ya que abrir los ojos. Tú no puedes ser un objeto allí sin vida, porque el Espíritu Santo es quien nos da vida. Pide al Espíritu Santo que te dé un reavivamiento en tu vida para que entienda que ya no es tiempo de jugar con Dios. Vámonos ahora al libro de Jeremías, capítulo 16. Vamos a ver lo que ocurre con otra apostasía. Vimos ya que las iglesias están en apostasía. Las iglesias están en apostasía. Han negado a Dios, han negado su palabra, no quieren su pan, no quieren su justicia. Solamente han pedido, permítenos llevar tu nombre, porque es un nombre dulce y sonoro, el nombre de Jesús. Pero no quieren obedecer la palabra, no quieren hacer su voluntad, no quieren obedecer sus mandamientos, no quieren guardar el santo sábado. Entonces andan ¿en qué? En apostasía. Están fuera de la gracia de Dios. Capítulo 16, libro de Jeremías. Dice así la palabra de Dios, del verso 1 al 13. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Mal por dejar a Dios. Entonces recibí esta palabra del Señor. No tomes para ti esposa, ni tengas hijos ni hijas en este lugar, porque así dice el Señor, de los hijos e hijas que nazcan en este lugar, de las madres que los den a luz y de los padres que lo engendren en esta tierra, de dolorosas enfermedades morirán, no serán llorados ni enterrados, serán basura sobre la tierra, con espada y hambre serán consumidos, y sus cuerpos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Así dice el Señor, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar ni a consolar, porque yo he quitado mi bendición, mi amor y mi compasión de este pueblo. Morirán en esta tierra grandes y pequeños, no se enterrarán, ni los llorarán, ni se añadirán, ni se mecerán por ellos, ni partirán para consolarlo por sus muertos, ni les darán a beber vaso de consuelo, ni les darán a beber vaso de consuelo por su padre o por su madre. Tampoco entre en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o beber, porque así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, haré cesar en este lugar ante vuestros ojos y vuestros días toda voz de gozo y de toda alegría y de toda voz de esposo o esposa. Y cuando anuncies a este pueblo todas estas palabras, te dirán, ¿por qué el Señor pronunció contra nosotros este mal tan grande? ¿Qué maldad es nuestra? ¿O qué pecado es nuestro que cometimos contra el Señor nuestro Dios? Entonces, oiga la respuesta del profeta Jeremías. Dice entonces, les dirá, porque vuestros padres dejaron, dice el Señor,
anduvieron en pos de otros dioses, los sirvieron a ellos, se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. Cada uno sigue su terquedad de su malvado corazón y no me oye a mí. Por eso os echaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres conocisteis, y allá serviréis a otros dioses y día y noche, porque no os mostraré clemencia. Aquí está la respuesta de Dios a lo que ellos pidieron a Samuel. Dios le está diciendo aquí que quitó toda bendición de su pueblo. Dios dice que quitó todo amparo que tenía para su pueblo. Dios dice aquí que lo quitó y que no habrá clemencia, porque entraron en apostasía para adorar a estatuas, adorar a hombres, hacer cultos falsos, brindarle el domingo al Señor como día de culto, es decir, presentarles abominaciones a Dios, que Él la ha rechazado. Por eso aquí dice que quitó toda bendición de su pueblo. Vemos entonces que ya Dios le está respondiendo a ese pueblo ingrato que pidió allí al profeta Samuel que le constituyera un rey. El Señor ahora le está dando la respuesta. Aquí Él está diciendo que ya Él lo ha rechazado de manera directa. Hoy los pueblos andan solos porque un pequeño remanente obedece a Dios a través de su palabra y obedece íntegramente sus 10 mandamientos. Hoy la apostasía mundial está a la vista. Las grandes naciones están en apostasía hoy, haciendo y obedeciendo todo lo que el Papa le ordena a través del ecumenismo, que todos sean uno, que andamos buscando el mismo Dios, pero con mentiras, presentando falsedades, brindándole a Dios un culto falso, haciendo cosas que Dios no le ha pedido. Ese pueblo hoy anda en apostasía y pecado de mano alzada. Oiga bien, porque andan haciendo su propia voluntad, no la voluntad de Dios. Ese ecumenismo es una trampa del diablo para que tú te unas a ello con el lema de que todos seamos uno porque andamos buscando al mismo Dios. Pero así no, de esa manera no. Si usted niega los mandamientos, si usted niega el santo sábado, usted no está en la verdad. Usted anda en la oscuridad, está siendo enseñado por Satanás y sus secuaces. Usted está siendo enseñado por el diablo a través de sus ministros, a través de los sacerdotes. Entonces, ese ecumenismo que hoy tienen las iglesias, esa unión ecuménica que tienen las iglesias, es una trampa diabólica porque está dirigida por el mismo diablo a través del Vaticano con la figura del Papa. Entonces vemos ahí que ya el pueblo está en completa apostasía. También otra apostasía. Hoy en día los gobiernos son establecidos por Dios. Lo dice la carta de Romanos capítulo 13, dice que Dios establece las autoridades, que toda autoridad ha sido constituida por Dios. Pero ¿qué hacen los gobiernos hoy? También andan en apostasía en contra de Dios a través de la encíclica que el Papa anda vendiendo y enseñando, Laudato Si. Salvemos la casa común, salvemos el planeta. El Papa, para atraer a los reyes de la tierra, para unirlo a sus planes diabólicos con el diablo, entonces le está vendiendo que Laudato Si es el método para salvar el planeta. Es decir, que los presidentes de los diferentes países del mundo, del planeta, hoy están unidos también como en el ecumenismo, pero ellos en la parte ya civil, que tiene que ver con el cambio climático y que tiene que ver ya con el cuidado de la casa común. Entonces ellos se unen en un plan con el Vaticano
y con el diablo para entonces entre ambos, gobierno y eclesiásticos, salvar el planeta. Dos planes diabólicos que vienen en el nombre de Satanás. Dos planes que no están de acuerdo con Dios, porque ambos planes buscan ¿qué? Sacar la ley de Dios que sea negada por todo el mundo para implantar el domingo como día de culto, como día de estar en comunión con Dios. El domingo es un día falso, primer día de la semana, no tiene ninguna connotación religiosa y Dios no la ha puesto en el primer día de la semana. Entonces vemos aquí que entonces las naciones, las iglesias se van detrás de ¿quién? Detrás del papado que está siendo guiado por Satanás para llevarlo a la apostasía de invalidar la ley de Dios y sacar el cuarto mandamiento del santo sábado. Ese es el plan del diablo, sacar el sábado para dejar instituido el domingo como día oficial de culto, pero esa es una gran, oiga bien, un gran fallo, porque ese día cuando lo instituyan, Dios hará su extraña obra. Dios hará su venganza. Y Él lo dice en su palabra, mía es la venganza, yo pagaré. Es decir, el Señor tiene su paga para aquellos que están haciendo esas alianzas, que hoy están apoyando al Papa a través de ecumenismo, a través de que todos sean uno, a través de Laudato Si, salvemos la casa común. Y ahora el tercer plan de apostasía contra Dios es el que ellos han denominado el plan educativo global, donde ya el papado tiene el control educativo del planeta. Es decir, todo lo que va a girar en torno a la educación va a ser dirigido por el Vaticano. Oiga bien, entonces hoy vemos ya cómo tienen seducido a todos los religiosos. Hoy los religiosos están seducidos por el Vaticano porque están ¿en qué? Hoy están ¿en qué? En una alianza ecuménica que todos sean uno. ¿Quiénes más están en la trampa del diablo? Los presidentes de las naciones. También ellos han entrado en el acuerdo de apoyar al Papa y al diablo con la encíclica Laudato Si, salvemos el planeta. Es decir, ya el diablo está consumando estos planes macabros a través de las iglesias y a través de los gobiernos. Ahora entran en el sistema educativo, la educación que van a recibir nuestros hijos. ¿Qué se le va a enseñar a nuestros hijos? Primero, ya se le quitó que creyeran en Dios. Al sacar la Biblia de la escuela, al prohibir que se lea la palabra de Dios en la escuela, hoy le estamos enseñando el evolucionismo, que Dios no creó nada, que todo vino por evolución. Es decir, a nuestros hijos le están sacando de su mente a Dios. Dios no va a aparecer en la mente de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque le están enseñando negativo. Y ya el papado se adueñó a través de este plan global educativo y sus hijos ya están siendo secuestrados en las escuelas. Sus hijos van de 7 a 5 de la tarde a una escuela y allí están internos durante todo el día. Están separados de sus padres. Entonces, ¿qué educación tú le vas a enseñar a ese hijo tuyo cuando pasa todo ese tiempo en una escuela, siendo dirigido por otros, donde tú no puedes revisar ni siquiera lo que él está estudiando y qué le están enseñando? Ese es un plan diabólico, el plan educativo que Satanás está implementando a través del papado. Con este plan educativo global también nos han secuestrado a nuestros hijos para enseñarle que Dios no existe y que todo fue hecho por la evolución, por el Big Bang, por la explosión. Todo vino de una explosión, todo vino
de ese sistema de Charles Darwin de presentar un libro diabólico contrario a la creación de Dios, contrario a lo que Dios nos enseña a través de su santa palabra. Hoy en día entonces nuestros hijos van a crecer, se van a formar sin el temor a Dios. Entonces son 3 planes diabólicos que llevan ya a una apostasía mundial, apostasía en la iglesia a través del ecumenismo, apostasía en el área civil a través de los gobiernos con Laudato Si, apostasía en la educación para que nuestros hijos no crean en Dios y no se le enseñe nada de Dios, ni siquiera el temor a Dios que es nuestro creador. Entonces, mis hermanos, aquí estamos viendo apostasías mayores, apostasía que ya hoy son abominación delante de Dios. ¿Por qué? Todos buscan un objetivo: invalidar la santa ley de Dios, invalidar los 10 mandamientos. Eso es lo que busca el papado, eso es lo que busca Satanás, eso es lo que busca la sociedad civil, eso es lo que buscan a través de la educación global: invalidar la palabra de Dios, sacar a Dios por completo, como lo hizo el pueblo cuando le pidió al profeta Samuel que le eligiera un rey para que lo gobernara. Esa es la misma actitud. Hoy en día están en la misma actitud. Queremos que un hombre nos gobierne. Y ahí está la propuesta. El Papa ya es propuesto para dirigir el nuevo orden mundial. Todo lo que estamos viendo hoy, las pandemias y todo lo que está sucediendo en la economía mundial, es el plan de instalar el nuevo orden mundial. Será instalado y ya se está instalando. Los gobiernos están ya, oiga bien, organizando para que el Papa tome el poder del nuevo orden mundial. Seremos gobernados por la élite, seremos gobernados por las naciones a través del papado. ¿Quién es el que califica para tomar la rienda del nuevo orden mundial y constituirse en el presidente mundial? El Papa es la figura señalada para que él tome la rienda del nuevo orden mundial. Dice en el libro de Apocalipsis que las naciones le entregarán, oiga bien, su poder a la bestia, es decir, le van a entregar el poder ¿a quién? Al papado. ¿Y quién está dirigiendo el papado? El Papa. ¿Quiénes le van a entregar el poder? Por breve tiempo, claro, la palabra de Dios es clara. Por un breve tiempo, ellos le van a otorgar al Papa poder absoluto en el planeta para que gobierne el nuevo orden mundial. Pero será por poco tiempo, porque Dios ya tiene planeada su extraña obra. Cuando digan paz y seguridad, eso está en el libro de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice: cuando digan paz y seguridad, que es lo que el Papa va a buscar, paz y seguridad, entonces dice la palabra de Dios que vendrá ¿qué? Destrucción repentina. ¿De qué está hablando? Está hablando de la gloriosa venida de Cristo Jesús en gloria y majestad. Es decir, con esto que están haciendo, gracias Señor porque tú lo estás permitiendo, están acelerando la venida de Cristo Jesús, ya que los religiosos no queremos dar el mensaje, ya que los responsables de la advertencia no lo queremos hacer. Dios está permitiendo que Satanás acelere sus planes a través de los hombres, a través de los gobiernos, a través de la sociedad civil. Dios está permitiendo que el diablo acelere todo el proceso para que se cumpla la profecía. Cristo viene pronto en gloria y majestad. Es decir, que estos acontecimientos nos deben dar ánimo,
nuestra redención está más cerca que nunca. Cristo está a la puerta. Tú oyes lo que te estoy diciendo. Cristo ya está aquí. Él no sabe ni el día ni la hora, pero el Padre lo sabe y lo va a enviar porque viene toda la Trinidad para la tierra. Dice que el cielo quedará en silencio. Los cielos se van a enrollar, es decir, como un pergamino. ¿Por qué? Porque vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y las huestes celestes vendrán a rescatarnos, vendrán a buscar a su pueblo, vendrán a buscar a los redimidos y a su remanente. Mi hermano, hoy cobra ánimo. Todo lo que está sucediendo, Dios lo ha permitido para que veamos pronto la venida de Cristo Jesús. No estés triste, no es tiempo de bajar la cabeza, es tiempo de estar erguido, mirando hacia arriba al Rey que viene en su hermosura. Hermano, hoy cobra ánimo. Hoy debe haber en ti un gran reavivamiento. Hoy tú tienes que despertar. Dios te está llamando. No eres hueso seco, eres un hijo de Dios. Recibe la lluvia tardía, recibe el Espíritu Santo que hoy clama, grita con sonido indecible, diciéndote: Cristo viene ya. Arrepiéntete y ven a los pies de Cristo, porque hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos con otro programa similar de apostasía ayer, apostasía hoy. Todavía estamos en eso. Hasta el domingo, si Dios lo permite. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Venceremos, Cristo muy pronto